11 de septiembre de 2001. Nueva York amanecía bajo un cielo azul, despejado, como si nada presagiara la tormenta que se avecinaba. Miles de personas iban camino a la oficina, estudiantes llenaban las aulas, turistas paseaban frente a las Torres Gemelas. Pero a las 8:46 de la mañana, el primer avión impactó contra la Torre Norte. 17 minutos después, un segundo avión atravesó la Torre Sur. Y en cuestión de horas, el mundo entero se sumergió en un abismo de miedo y desconfianza. Ese día cambió la historia. Miles murieron, 2 guerras comenzaron y el concepto de seguridad jamás volvió a ser el mismo. La versión oficial habla de un ataque planeado por Al-Qaeda, con Osama Bin Laden como autor intelectual. Pero con el paso de los años, han surgido voces que cuestionan, voces que no creen que todo haya sido como lo contaron. Más de 2 décadas después, las dudas persisten. Entre cenizas, documentos ocultos y testimonios contradictorios, se han tejido teorías conspirativas que ponen en jaque la verdad oficial. Hoy exploraremos 5 de ellas, teorías que, aunque polémicas, siguen vivas en la memoria colectiva. Prepárate, porque una vez que entres a este laberinto, quizás no veas los hechos de la misma manera. Cuando las Torres Gemelas colapsaron, millones vieron en televisión como gigantes de acero de más de 400 metros caían rectos, simétricos, como si hubieran sido implosionados. Ingenieros, arquitectos y testigos aseguraron que lo que presenciaron no era un derrumbe por fuego o impacto, sino una demolición controlada. Las torres tenían una estructura central de acero diseñada para resistir impactos de aviones. Se suponía que incluso podían aguantar incendios durante horas sin colapsar. Sin embargo, ambas cayeron en menos de 2. Bomberos reportaron escuchar explosiones en distintos pisos antes del colapso, y algunos sobrevivientes hablaron de destellos en niveles inferiores justo antes de que todo se desplomara. El caso más polémico es el del World Trade Center 7. Este edificio de 47 pisos nunca fue impactado por un avión. Solo presentaba incendios en algunos pisos, y aún así, se desplomó en caída libre a las 5:20 de la tarde, en apenas 7 segundos. Ese derrumbe se convirtió en la pistola humeante para los conspiracionistas. ¿Cómo explicar que un edificio no alcanzado directamente por los aviones colapsará como si hubiese sido demolido con explosivos? La versión oficial sostiene que el fuego debilitó las columnas internas. Pero para los críticos, eso no explica el colapso perfecto. Ingenieros independientes aún debaten si era posible que simples incendios generaran tal caída. Para los teóricos, lo ocurrido con el edificio 7 demuestra que todo fue preparado con anticipación, y que la tragedia fue usada como justificación para entrar en guerra. El Pentágono, el corazón de la defensa de Estados Unidos, fue golpeado a las 9:37 de la mañana por el vuelo 77, según la versión oficial. Pero al observar las imágenes, algo no encajaba. El agujero en la fachada parecía demasiado pequeño para un avión Boeing 757. No se encontraron alas incrustadas ni rastros significativos del fuselaje. Los escombros visibles eran mínimos para una aeronave de ese tamaño. Las cámaras de seguridad mostraron apenas una estela y una explosión. Nunca se vio un avión penetrando en el edificio. Para muchos, esto alimentó la teoría de que no fue un avión, sino un misil o dron militar. Algunos rescatistas aseguraron no haber encontrado restos de asientos ni equipaje. Otros reportaron fragmentos metálicos que no coincidían con un avión comercial. ¿Cómo es posible que el edificio más vigilado del planeta no tenga un solo video claro del impacto? Para los conspiracionistas, la explicación es simple: el Pentágono fue atacado, pero no por un avión de pasajeros. Una de las teorías más inquietantes no habla de explosivos ni misiles, sino de advertencias ignoradas. Informes de inteligencia de distintos países advirtieron de un posible ataque inminente contra Estados Unidos. Algunos incluso mencionaban la posibilidad de usar aviones como armas. Agencias de Alemania e Israel enviaron alertas semanas antes. El FBI tenía informes sobre la actividad sospechosa de algunos de los futuros atacantes. Incluso Rusia había comunicado posibles atentados. El exasesor de Seguridad Nacional Richard Clarke afirmó años después que hubo múltiples advertencias, pero que fueron minimizadas. Clarke confesó que sentía como si se hubiese dejado pasar el ataque. Para muchos, esto no fue casualidad. El gobierno necesitaba una justificación para intervenir en Medio Oriente, y el 11 de septiembre les dio la excusa perfecta. Así comenzó la invasión de Afganistán, y poco después, la de Irak. ¿Fue simple incompetencia,
¿O alguien decidió mirar hacia otro lado para permitir que el desastre se cumpliera? Debajo de las Torres Gemelas, en bóvedas subterráneas, se guardaban lingotes de oro y documentos financieros de bancos internacionales. Se hablaba de más de $1.000 millones en reservas. Tras la tragedia, solo se recuperó una fracción. El resto jamás apareció. Testigos afirmaron haber visto camiones blindados salir de la zona poco antes del colapso. Algunos informes aseguraban que ciertas bóvedas fueron halladas vacías. Otros sostienen que el oro quedó enterrado bajo toneladas de acero y nunca fue recuperado. Para los conspiracionistas, el 11 de septiembre fue también el escenario de un crimen financiero monumental. En medio del caos, alguien habría aprovechado para mover un tesoro invisible para el resto del mundo. Entre humo, sirenas y polvo, pocos habrían notado la salida de vehículos cargados con lingotes. Una teoría que mezcla lo imposible con lo real, y que sigue sin resolverse. De todas las teorías, esta es la más radical y la más temida, que el 11 de septiembre fue un trabajo interno. No un ataque externo, sino una operación planeada o permitida desde las más altas esferas del poder estadounidense. Los pasaportes de algunos terroristas aparecieron intactos entre toneladas de escombros, como si hubieran sobrevivido milagrosamente a la explosión. La identificación de los culpables fue casi inmediata, lo que levantó sospechas de que ya se tenía preparada una narrativa. La rapidez con que se aprobaron leyes de vigilancia masiva, como el Patriot Act, también generó dudas. Para los teóricos, Estados Unidos necesitaba justificar guerras en Afganistán e Irak, expandir su influencia en Medio Oriente y asegurar contratos multimillonarios de defensa. El 11 de septiembre fue la llave perfecta para lograrlo. Todo encajó demasiado bien, un enemigo claro, un pueblo aterrorizado y un gobierno listo para actuar. Si fue planeado, fue la operación más fría y calculada de la historia moderna. Un sacrificio inmenso, con miles de vidas, a cambio de poder político, militar y económico. El 11 de septiembre no solo derrumbó edificios, derrumbó la confianza en los gobiernos, en la seguridad, en la estabilidad del mundo. Hoy, más de 20 años después, las teorías siguen vivas porque las preguntas siguen sin respuesta. Algunos creen firmemente en la versión oficial. Otros piensan que todo fue un montaje. Y quizá la verdad esté oculta en algún punto intermedio. Lo único cierto es que ese día cambió para siempre la vida de millones de personas. Ahora dime tú, ¿cuál de estas teorías te parece más creíble? ¿La demolición controlada, el avión fantasma, los avisos ignorados, el oro perdido o el trabajo interno? Déjalo en los comentarios, comparte este video y no olvides suscribirte a Relatos del Mundo. Nos vemos en el próximo relato.